La soja es el principal complejo exportador de la Argentina y representa un cuarto de todo lo que se envía de acá al exterior. Pero hay una operación que, de confirmarse, puede cambiar por completo la ecuación de poder en ese negocio. Hace poco, China aprobó la fusión entre Viterra y Bunge, dos gigantes del mundo del agro. Y Viterra quizás no les suene tanto, sin embargo, Bunge es una empresa que tiene un largo recorrido en el país. Esta compañía, que muchos recuerdan como Bunge y Born, lleva 140 años acá. Pasaron de dominar la exportación de cereales a crear empresas muy conocidas como Molinos Río de la Plata o Pinturería Salva. Pero seguro algunos recuerdan otros hechos relacionados con la empresa, como el secuestro de los hermanos Born y uno de los rescates más caros de la historia, o el fracaso del plan Bunge durante el gobierno de Menem. Pero Bunge hoy no es lo que era en ese momento. Así que hoy vamos a recorrer un poco de toda esa historia y qué va a pasar con esta mega fusión. ¿Se viene acaso un monopolio de la soja? Bueno, ya veremos. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Bunge y de Born también. ¡Vamos! Hoy me desperté como con el copete demasiado peinado, ¿no? Parece que tengo un peluquín, es horrible. Hace rato que quería contar la historia de Bunge y Born en el canal, porque la verdad tiene tanta historia, tantos condimentos, tantas cosas para decir. Por eso también quiero hacer una aclaración importante. Bunge llegó en 1880 y pico, así que abarcar cada pequeño detalle es, no sé, imposible. Tendría que hacer un documental. Igual si hiciera un documental de 2 horas, 3 horas, seguro va a venir alguien en los comentarios a decir, te faltó tal cosa, te faltó tal otra. Pero bueno, voy a tratar de contar los hitos más importantes de la empresa que también están muy vinculados con la historia argentina. Todo esto viene a colación por la fusión Viterra-Bunge que se anunció en 2023 y si miramos el ranking de agroexportaciones vemos que esta unión no es una pavada, porque el nuevo grupo quedaría primero en exportaciones del agro totales y primero también en soja, maíz y trigo. Estamos hablando de 3 de los 10 complejos exportadores más importantes de la Argentina. Pero la Bunge de hoy no es la misma que dominaba el mercado de exportación de cereales allá en los años 20, o la que llegó a tener más de 40 empresas y decenas de miles de empleados. Esa que pagó 60 millones de dólares para recuperar a sus herederos en el 74. O la que puso a 2 de sus gerentes generales a manejar toda la economía de la Argentina en el 89 a través de un Excel. Ah, bueno, ya verán que es un montón, así que hagamos un breve repaso por su historia y, como siempre, arranquemos por el principio. El fundador de este imperio es el alemán Johann Bunge, que en 1818 creó una empresa en Ámsterdam para comercializar productos como madera, especias, algodón y caucho, entre otros. Ese fue el germen de la compañía, pero hubo otro Bunge que llegó primero a la Argentina. Carlos Augusto, el hermano de Johann, llegó acá en 1804 como cónsul de Prusia y representante de capitales holandeses y alemanes. De esa rama de la familia salen varias personalidades, como por ejemplo Jorge Bunge, el creador de Pinamar, el filósofo Mario Bunge y también Wenceslao Bunge, actual embajador argentino en España. Pero esa parte no está ligada a la empresa, así que solamente lo conté de gusto. Volvamos a nuestro foco. La compañía de Johann se muda de Ámsterdam a Amberes, que es el principal puerto de Bélgica, para aprovechar un poco los beneficios impositivos que daba la reciente independencia. Tenemos que ir recién hasta 1880 para ver el primer paso de la familia en la Argentina. Ese año, Ernesto y Eduardo Bunge, los nietos de Johann, fundan el Banco Tarapacá y Argentina y compran un campo en Entre Ríos. Ellos lo que veían es que había una oportunidad en el agro porque los capitales ingleses que venían se enfocaban más en la parte industrial, como los ferrocarriles. Por eso en 1884 Ernesto Bunge y su concuñado Jorge Born se instalan y fundan la compañía Bunge y Born de comercio y exportación de granos. No era una subsidiaria de la de Bélgica, eran cada uno una empresa independiente, pero bueno, también tenían un vínculo bastante obvio. El tema es que necesitaban capital acá, así que aparecen 2 socios alemanes que eran Alfredo Hirsch y Jorge Oster, pero ustedes recuerden a Hirsch, que va a ser muy importante en esta historia. Así arranca la primera etapa de la compañía, que fue más bien financiera y primaria.
Bunge y Born aprovechó el crecimiento de la producción de granos y se volvió un gran jugador, porque ellos lo que hicieron fue armar toda una red nacional de silos y elevadores. Aparte, también tenían amigos con plata. Eduardo Bunge desde Amberes había cultivado una gran relación con los financistas europeos que le aportaban capital. Y acá empezaron a formar parte del directorio de varios bancos que lo que hacían era darle préstamos a los productores para poder tener también materia prima. Por ejemplo, como conté antes, tenían el Banco Tarapacá, que después se renombró como el Banco Anglo-Sudamericano. También participaron de la creación del Banco Hipotecario Franco-Argentino. Se darán cuenta, también vimos en el video de Bemberg que todos estos bancos tenían nombres europeos con argentinos porque en verdad venían de capitales de afuera que eran los que ponían la tarasca. Para 1910, Bunge, Louis Dreyfus y Weil hermanos concentraban un 80% del negocio de granos a nivel nacional. Y de a poco fueron expandiendo el negocio con nuevas empresas, ya sea fundadas por ellos o también compradas. En 1902 crean una compañía para fabricar harina de trigo, que sería la semilla de lo que después se transformaría en Molinos Río de la Plata. También compraron una empresa de hojalata para fabricar envases, crearon una empresa de bolsas de yute para poder tener los granos. Sin embargo, en algún momento de esos años cambió la ecuación de poder dentro de la compañía. La muerte de los hermanos Ernesto y Eduardo Bunge empezó a disminuir el rol de esta familia y el que pasó al frente fue Alfredo Hirsch a partir de 1927. Hirsch siempre es mencionado como el artífice de convertir a Bunge y Born de una empresa medio del agro a un gigante industrial. Y así es que arranca la segunda etapa, que es el mandato de Hirsch durante más de 30 años. La crisis de los años 30 impactó directamente en los commodities. Los precios bajaron, las fronteras se cerraron y había que enfocarse en el mercado interno. Bunge pasó de tener un 30% de las exportaciones a menos de la mitad en solo un par de años. Entonces Hirsch apostó a otros rubros para que todo se mantuviera en pie. El aceite podía usarse también para fabricar pintura, así que crearon la empresa Alba. También compraron la marca de ropa Grafa en el rubro textil. Y Molinos creció con nuevos productos como la harina blanca flor, las premezclas exquisita o el pan rallado preferido. Mientras tanto, Bunge Grupo crecía a nivel internacional con operaciones en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en toda Latinoamérica. En tanto, el negocio agroexportador pasó a ser cada vez más chico y en un momento llegó a tener solamente el 6% de participación en ese rubro. Y hasta ahí la sucesión se daba más o menos pacífica entre los Hirsch y los Born. Del lado de Alfredo quedó a cargo su hijo, Mario Hirsch, y del otro, el número uno, era Jorge Born II. Pero en los 70 y en los 80 hubo varios hechos que cambiaron un poco la dinámica de esta familia ensamblada. Porque como siempre empiezan a surgir las peleas, las disputas de poder, que fueron trastocando un poco el panorama del grupo. El primero de ellos fue el secuestro de los hermanos Born en 1974, del cual hay escrito libros, hay documentales, hay un montón de material por ahí. Por ahí dije, qué tarada. Desde 1972 la agrupación Montoneros dio inicio a la Operación Mellizas, que consistía en estudiar todos los movimientos de los hermanos Juan y Jorge Born, los hijos de Jorge Born II y principales herederos de la empresa. Finalmente, el 19 de septiembre de 1974, un grupo comando los interceptó en su auto, los secuestró y pidió una recompensa de $60 millones para liberarlos. Juan estuvo 6 meses cautivo y a Jorge lo liberaron a los 9 meses después de que se hizo el pago. En el medio hay muchísimos detalles que pueden buscar por ahí, que en serio hay un montón de material. Yo voy a enfocarme un poco en cómo repercutió esto en la empresa. Después de eso, los hermanos se mudaron a Brasil, donde la compañía ya tenía operación. Y desde ese momento no solo se corrió el eje de negocios de la Argentina como centro al mercado brasileño, sino que también muchos miembros
miembros de la familia dejaron el país. El que quedó a cargo fue Mario Hirsch y Jorge II quedó como un presidente honorario. En esa época además se hacen varios negocios importantes del grupo. Por caso se dio la compra de Matarazzo en el 78, después en el 85 conforman el Puerto Terminal 6, que es el más importante del país, y lo vimos también en el video de AGD porque son socios en ese negocio. Y además le compran al Estado un porcentaje de Atanor, que eso les daba acceso a Petroquímica Río Tercero, principalmente en lo que era insumo para fertilizantes, agroquímicos y todo eso. Pero tras la muerte de Mario y Jorge II se produce el regreso de Jorge III a la Argentina y otro hito que cambió a la empresa, que fue nada más y nada menos que el llamado Plan Bunge y Bonn durante el gobierno de Menem en 1989. El riojano asumió la presidencia antes de tiempo y rápidamente tuvo que armar su gabinete. Se imaginan lo que fue la disputa por el Ministerio de Economía. Y Menem decidió confiarle todo el manejo al gerente de la empresa más importante del país, lo que también le aseguraba el apoyo empresario para su gobierno, que no es poco. El designado fue Miguel Roig, el gerente general de Bunge y Bonn, que asumió como ministro el 9 de julio de 1989. Lo que se llamó el Plan Bunge y Bonn eran en verdad una serie de medidas basadas en el modelo econométrico de la empresa, o sea, un montón de cálculos y simulaciones para ver cómo bajar la hiperinflación. El resultado era eliminar subsidios, bajar aranceles a las importaciones, liberar para la inversión extranjera, desregular y privatizar. Pero todo este modelo no contaba con que Roig se iba a morir de un infarto a solo 5 días de asumir. El que lo reemplazó fue Néstor Rapanelli, también de Bunge y Bonn, que renunció en diciembre del 89 después de la devaluación y un nuevo salto en la inflación. Además de esto, también se sumaron algunas polémicas que rodeaban a todo el grupo, como el apoyo de Jorge Bonn III al indulto a los montoneros, que eran los que lo habían secuestrado. Incluso después con uno de ellos, Rodolfo Galimberti, se asoció en una empresa que era la que se encargaba de todos los sorteos telefónicos en el programa de Susana Jiménez. Uno quiere sorprenderse con algunas cosas, pero después la verdad la realidad es inverosímil. Al mismo tiempo, en los 90, el grupo cambió de eje y decidió que diversificarse ya no funcionaba, que había que concentrarse. El foco pasó a estar en Molinos Río de la Plata y todo lo que era el comercio de granos. Por eso vendieron Alba por 430 millones de dólares, también la petroquímica a Grupo Piero, el de los colchones, y otros activos por más de 280 millones de dólares. No solo era cambiar de eje, sino que también la compañía tenía más de 500 millones de dólares en deuda. Esta situación, sumado al fracaso del Plan Bunge y las polémicas de Jorge III, llevaron a un nuevo movimiento interno, que llevó a Octavio Caraballo, el nieto de Alfredo Hirsch, a hacerse cargo del grupo en 1992. Por si ya se imaginaban, el vínculo entre Bonn y Caraballo no era el mejor, y menos después de esto. Aparte, la Argentina, como dije, ya no era el centro de los negocios de Bunge. Ellos decían que la apertura económica y la globalización lo llevaba a dejar de ser un gran grupo nacional en una economía emergente. Tenían que pasar a formar parte de un esquema global. Así que en 1994 Bunge Internacional compró Bunge y Bonn, que después pasó a llamarse solamente Bunge Argentina, que igual para esa época ya no estaba registrada en Amberes, Bélgica, sino en las Islas Bermudas, que ofrecían, digamos, un mejor ambiente impositivo. Estamos hablando de una empresa de más de 100 accionistas compuestas por todas estas familias que fui nombrando. Desde los Bunge originales en Bélgica estaban los Bonn, estaban los Hirsch Caraballo, estaban los Oster de la Tour, en fin, era un quilombo. Y unos años después de cambiar el foco a los alimentos y los granos, bueno, el panorama se modificó de nuevo. En el 98 el directorio optó por salir de todo el rubro alimenticio a nivel global y eso llevó a la venta de Molinos Río de la Plata a los Pérez Companc en el 99. Acá entramos en la tercera y para mí última etapa del grupo, que es un volver a las bases, los granos, las exportaciones, lo que hicimos siempre.
A partir del 2000, Bunge se consolidó como uno de los titanes del negocio del agro a nivel mundial. Ellos conforman lo que se conoce como el ABCD de los gigantes de la industria, con Archer Daniels, Cargill y Louis Dreyfus. En 2001 vendieron un 20% de sus acciones en la bolsa de Nueva York para poder pagar unos 900 millones de dólares de deuda que tenían a corto plazo. Y a partir de ahí arrancó todo un shopping de inversiones y de compras. Construyeron un puerto en Ramallo en 2005, también una fábrica de fertilizantes en 2007. Después le compraron a Petrobras un negocio en agroquímicos y se quedaron con Aceitera Martínez, que vende aceites con la marca Alsamar y Siglo de Oro. A su vez hicieron una alianza con AGD para crear ProMaíz, que es una planta de etanol en Córdoba. Pero para ustedes ya deben estar mareados de tanto negocio marca asicoso. Hagamos un resumen de los negocios hoy de Bunge en Argentina. Primero, siguen con todo lo que es el comercio y procesamiento de cereales como trigo, maíz, soja, etc. Actualmente son el cuarto agroexportador en Argentina con 7,4 millones de toneladas en 2024. Segundo, tienen 4 plantas de procesamiento y mezcla de fertilizantes, además de distribuir de otras marcas. Tercero, aceites comestibles directo al consumidor, como son las marcas Alsamar y Siglo de Oro, aparte de ser proveedores de distintas compañías como de pinturas, snacks, aderezos, como insumo. Cuarto, el 50% de ProMaíz junto a AGD, donde producen etanol como combustible. Y quinto, pero no menos importante, muchachos, los puertos. Ellos tienen un 40% de Terminal 6 y un 50% de la fábrica integrada para procesar oleaginosas. Además manejan el 88% de Terminal Bahía Blanca, que entre estos dos son los puertos que más productos transportaron en todo el país en 2024. A eso agregale un 23% de la terminal de Quequén y el puerto de Ramallo. También Bunge estuvo entre los potenciales interesados en quedarse con Vicentín en todo este tiempo. Y hace poco leí que junto a otras empresas del agro quieren quedarse con el ferrocarril Belgrano Cargas, que le daría más fuerza de transporte. Ahora bien, a principio de video les conté que esta fusión con Viterra podía cambiar la ecuación de poder en el negocio de la soja, que es el principal complejo exportador de la Argentina. Detrás de Viterra el que está es el grupo Glencore, que es otra multinacional gigante que hace unos años quiso comprar Bunge. Cuestión que esto desató un montón de quejas de productores agropecuarios a nivel mundial, que decían que esto iba a llevar a una concentración en el mercado. En julio de 2024 la Unión Europea aprobó la fusión y lo mismo pasó en Canadá y en China en 2025, aunque en cada mercado dieron luz verde poniendo algunas condiciones. Por ejemplo, en Europa se comprometieron a desinvertir en algunos mercados y en algunos negocios, y en China los obligaron a reportar sus números todos los trimestres, además de asegurarse de stock aún en épocas de escasez. Pero por el momento, en Argentina el panorama es distinto. Las empresas recién notificaron el acuerdo en julio de 2025, que es cuando quedó sellada por completo la fusión. Entonces ahora viene todo el proceso de analizar cuáles pueden ser las repercusiones para el mercado local. Por ahora dicen que van a seguir como empresas independientes mientras se avanza en todo este proceso. Sin embargo, veamos cómo quedaría el ranking en caso de que se fusionen por completo. En agroexportaciones totales quedaría primera con un 25% del mercado y 10 puntos por encima de Cargill, pero en soja la diferencia es todavía más grande, porque Bunge Viterra pasaría a ser líder con un 28% de las exportaciones, el doble que el estadounidense Cargill, y lo mismo en maíz y trigo, con un 18 y 23% respectivamente, aunque con una diferencia menor con su competidor. Es decir, una sola empresa se quedaría con un cuarto del principal negocio exportador de la Argentina. ¿Cómo puede repercutir esto en la industria? ¿Los van a dejar fusionarse así nomás acá o van a tener que ceder en algo? Bueno, son todas dudas al aire que hoy no tienen respuestas porque no hay nada resuelto. Mientras tanto, ustedes ya se llevan esta historia para contar, no sé, en la próxima sobremesa. Y yo, por mi parte, me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal, que es hacer un clic ahí donde dice suscribirse, y a mí me ayuda muchísimo, pero muchísimo. También, si quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un cafecito, va a estar acá abajo mi usuario en la caja de la descripción, y yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados como siempre, y nosotros nos vemos la próxima. What?